Hola a todos y todas. Este es el video tutorial para la hoja de cálculo versión 4 de Rofe de Nerdy. En este video no se explicará cómo configurar y autorizar tu hoja de cálculo o cómo descargar y usar el complemento. Si necesitas ayuda con estos temas, por favor visita la página de RFN para videotutoriales aparte. En este video estaremos revisando cada una de las pestañas de la hoja de cálculo y cómo utilizarlas. La primera pestaña que verás es la de configuración. Esta pestaña involucra la autorización de la hoja de cálculo, que como se mencionó, puedes hallarlo en un tutorial aparte. La siguiente pestaña concierne al envío de la receta. Acá encontraremos instrucciones para publicar y compartir nuestra receta en el grupo de Facebook, de modo que pueda ser evaluada. Estos primeros párrafos incluyen la información que deberá agregarse a la publicación acerca de la receta y de tu mascota. Estas son las capturas de pantalla de la receta que deberás incluir para recibir apropiada retroalimentación. Ahora iremos a la pestaña para crear el perfil de nuestra mascota, el cual es el primer paso para trabajar en la hoja de RFN. Lo primero que veremos es la sección con la información de nuestra perrita o gatita, la superior, la cual contiene toda la información básica para poder obtener sus requerimientos. Primero colocaremos su nombre. Segundo, la especie. Acá lo desplegamos y vemos que esta calculadora solo está hecha para animales adultos, por lo que tus opciones solo serán perro o gato adultos. Acá seleccionamos perro. Tercero, la edad. Esta es requerida en la versión 4 de la calculadora debido a algunas conversiones de ácidos grasos. Cuarto, el peso. Acá puedes elegir emplear kilos o libras según lo prefieras. Quinto, el estándar de los requerimientos. Acá podrás seleccionar acorde a qué requerimientos formularás, NRC, AFCO o FEDIAF. Vamos a ver, desplegamos la pestaña, AFCO, FEDIAF o NRC. Recomendamos utilizar NRC o FEDIAF para fórmulas caseras. Si tienes duda acerca de estos estándares de balanceo, acá se presenta un enlace para revisar cómo estos requerimientos son calculados. Si estás formulando para gatos, acá existe una opción en caso tu gato tuviera sobrepeso. Si ese fuera el caso, los requerimientos son calculados un poco diferente. Esta opción no existe para perros, por lo que no tendrás que preocuparte por esto en el apartado superior. Entonces acá pues lo seleccionamos en caso nuestro gato tuviera sobrepeso. Pero pues acá la perrita del ejemplo pues es un perro adulto. Por último, existe un recuadro para marcar si tu mascota tiene pelo negro, lo cual afectará sus requerimientos de aminoácidos. Acá no lo voy a marcar, pues la perrita del ejemplo no tiene pelo negro. Ahora iremos a la sección de requerimientos energéticos. Esta sección es importante para asegurarnos que estamos formulando con el requerimiento calórico apropiado para nuestra mascota. En la primera casilla debemos elegir qué método emplearemos para calcular el requerimiento calórico. La primera opción es a través del factor energético estimado, el cual, como su nombre lo indica, consiste en diferentes factores de gasto energético que se asignan de acuerdo al nivel de actividad y que, multiplicados por el peso metabólico de la mascota, nos permiten estimar su consumo energético. Esta última opción puede ser adecuada si no estás segura o seguro del gasto calórico actual de tu mascota. Sin embargo, es importante saber que estos valores son estimados y pueden variar de un 25 a 50%, por lo que el peso y condición corporal deberán ser monitoreados, haciendo ajustes en caso de ser necesario. Los diferentes factores energéticos a emplear, así como los casos en los que se utilizan, aparecerán en este recuadro a la izquierda. Acá yo elegí colocar 80, puesto que mi perrita, si bien sí es senior, no es sedentaria, pero sí tiene un metabolismo bajo que tiende al sobrepeso. Bueno, la segunda opción es consumo energético actual o consumo calórico actual. Si la seleccionas, aparecerá un recuadro a la izquierda indicando que el consumo energético actual de la mascota puede hacerse evaluando su dieta actual. Para dietas comerciales se debe revisar el empaque o la información disponible en el sitio web, y para dietas caseras deberás revisar el siguiente enlace para más detalles.
Entonces regresamos porque yo voy a utilizar factor energético estimado. Bueno, seguidamente debemos seleccionar si nuestra mascota se encuentra en condición corporal ideal o no. Si está en condición corporal ideal, pues no aparecerán más opciones. En caso que no, un nuevo campo aparecerá para que coloques la condición corporal o más bien el peso ideal de tu mascota, sea este más alto o más bajo que el peso actual, lo cual afectará su requerimiento calórico diario. Entonces acá pusimos 3 kilos, suponiendo que si estuviera con sobrepeso, ¿verdad? Puesto que el peso anterior que presenta actualmente la perrita es 3.6 en teoría, ¿verdad? Y el peso que buscamos es 3 kilos, entonces se modifica la ingesta diaria recomendada. Por último, deberás seleccionar si vas a emplear el requerimiento calórico sugerido o si vas a ingresar alguno manualmente. Por ejemplo, acá seleccionáramos que no, ¿verdad? Que no queremos utilizar esta sugerencia que nos colocaron y entonces acá lo ingresamos manualmente. Pero hay que recordar, estas solo son sugerencias. Si nosotras tenemos un método distinto del cálculo calórico estimado para nuestro animalito, sea este gato o perro con sobrepeso, entonces aquí lo podemos ingresar manualmente. Si decidimos no, pues sí vamos a utilizar este requerimiento, colocamos sí y listo. Si eliges no, habíamos dicho, tendrás que colocarlo manualmente en la siguiente casilla. Y vamos a ver, acá en esta casilla verde de la derecha podrás encontrar información acerca de cómo calcular el requerimiento energético de tu mascota en caso que lo necesites. Todas las demás casillas aparecerán igual a lo que ya revisamos previamente. Pero bueno, yo elegiré sí en este caso. En la siguiente sección tenemos los objetivos de distribución de macronutrientes. Estos no debes llenarlos si no lo necesitas. Sin embargo, si buscas guías acerca de cómo establecer los objetivos de distribución de macronutrientes, puedes hallarlos en los siguientes enlaces. Recuerda que estos objetivos están expresados en términos de aporte calórico, es decir, qué porcentaje de calorías buscas que provengan de carbohidratos, cuántas de proteína, de grasa, dando un total del 100%. El objetivo de la fibra es fijado de acuerdo a materia seca. Puedes encontrar información acerca de cómo establecerlo en este enlace. Después tenemos la configuración de biodisponibilidad. Para quienes no sepan cómo establecer esta configuración, puedes revisar el enlace proporcionado en esta sección y acá podrás encontrar una guía acerca de cómo hacerlo, cómo configurar esta biodisponibilidad ante dietas altas y bajas en carbohidratos. La última sección en esta pestaña nos permite colocar notas acerca de alergias, condiciones de salud o cualquier otro aspecto importante para la receta. Acá yo coloqué baja tolerancia a grasas, pero solo a modo de ejemplo para que ustedes vean cómo llega a aparecer en el constructor de recetas. Para poder usar el perfil creado de cualquier mascota, debemos guardarlo primero. Para ello, damos clic en la parte superior de la columna, donde se encuentra la letra. Posteriormente, damos clic derecho y copiamos. Nos movemos a la siguiente pestaña, la de perfiles guardados. Volvemos a dar clic derecho y en este caso, exclusivamente seleccionaremos pegado especial y solo los valores. Si solo seleccionamos pegar, entonces la información no se colocará correctamente. Debemos seleccionar pegar solo los valores. Seguidamente tenemos la pestaña de creación de recetas. Debajo del título Perfil de la mascota, podremos seleccionar el nombre del animalito para el cual formularemos. Acá en este caso, entonces elegimos Mustafina. Pero nos debería aparecer todos aquellos perfiles que tenemos guardados en la sección o en la pestaña de perfiles. Bueno, al lado del nombre deberá aparecer la especie estándar seleccionado para los requerimientos y objetivos de distribución de macronutrientes en caso de haberlos colocado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos perro, NRC, su peso y su edad.
En el cuadro que indica receta para, este de acá, debemos seleccionar el número de días para los cuales la receta será formulada, pudiendo ser un día, 2 semanas, un mes, etc. Y también tenemos acá bastante información adicional al respecto. Automáticamente los requerimientos, bueno, digamos que seleccionamos uno, entonces automáticamente los requerimientos deberán aparecer en pantalla, todos estos que vemos acá. Si no lo hacen, algo anda mal. Tal vez tu hoja no ha sido autorizada adecuadamente, no se ha seleccionado el estándar de balanceo o la especie. De cualquier manera, deberás revisar la pestaña de configuración y la pestaña del perfil, de la creación del perfil de la mascota. Muy bien, entonces ahora revisaremos la sección de ingredientes y cantidades. Acá tenemos los ingredientes que vamos a ir adicionando a la receta, la cantidad en la cual cada uno será incluido y la unidad de medida que será tomada para su inclusión. Bueno, en la fila de ingredientes podremos seleccionar e ir revisando todos los disponibles, por ejemplo acá, o bien comenzar a escribir hasta que aparezca el nombre del que buscamos. Esto siempre va a estar en inglés, es súper importante que conozcamos el nombre del ingrediente que buscamos o del corte específico en inglés. Por ejemplo, si quisiéramos poner acá pollo, ¿verdad? Por ejemplo, espalda de pollo. Entonces vemos las opciones que hay de pollo, empezamos a buscar la que nos interesa, o bien simplemente pues exploramos, ¿verdad?, qué tipos de opciones son las que nos ofrecen. Si quisiéramos poner huevo, entonces buscamos qué tipos de huevos son los disponibles y así. Bueno, también es muy importante revisar si el ingrediente está siendo adicionado de manera cocida o cruda. Por ejemplo, si acá pusiéramos espalda de pollo o pechuga de pollo mejor, acá tenemos que esta es pechuga de pollo cruda, esta es pechuga de pollo con piel y acá tenemos diferentes formas de cocción de la pechuga de pollo con piel y sin piel. Entonces esto es súper importante revisarlo también. Dejemos pechuga de pollo cruda con piel. Y en la casilla inferior del ingrediente, acá justamente escribimos qué cantidad agregaremos del mismo, pudiendo seleccionar finalmente si se trata de gramos o de onzas. Si seleccionas suplementos, la unidad de medida corresponderá con el tamaño de la porción indicada en la parte de atrás del suplemento. Por ejemplo, una cápsula, tabletas, etc. Entonces, para esto, por ejemplo, acá tenemos un suplemento que es líquido. Entonces, acá la única opción es una gota. Y en el caso del carbonato de calcio, acá la única opción son gramos. Pero todo depende. Por ejemplo, algunos, pues como les decía, serán cápsulas suaves, algunos otros serán tabletas. Y debemos revisar la parte de atrás de nuestro suplemento para saber a cuánto equivale cada porción. Bueno, y acá deberás colocar el nombre de tu receta para poder guardarla posteriormente. En este cuadrito azul, que es una nueva función de la versión 4 de la calculadora, nos permite recalcular los requerimientos de la mascota basándonos en el perfil actual de la receta, en lugar de los requerimientos esperados de acuerdo a los valores reportados en el perfil de la mascota. Así que una vez hayas formulado una receta, puedes colocar el cuadro azul, o sea, puedes seleccionarlo para asegurarte que tu receta se vea correcta. Si estás empleando los requerimientos de NRC, en la mayor parte de los casos esta función no hará demasiado. Sin embargo, si estás formulando para gatos o empleando FEDIAF o AAFCO, es probable que los requerimientos sí cambien. Así que esta función es especialmente útil si estás utilizando perfiles de la versión 3, de modo que sean más precisos, o bien si estás formulando recetas con requerimientos energéticos mayores o menores de los que se habían estipulado en el perfil. Bueno, para más detalles acerca de esto puedes revisar la página de Better Cells. Por ejemplo, supongamos que que se trata de una receta para gato, ¿verdad? Entonces ponemos Example Cat, que es el gato de ejemplo. Las creadoras de RFN pusieron 2 recetas balanceadas acorde a NRC, una receta para gato y una para perro. Bueno, supongamos que esta fue formulada con mayor cantidad de calorías que las requeridas. Entonces vamos a poner acá.
excediendo, o sea, o siendo el total 151%, porque digamos el estimado para este gato era 467 kilocalorías y las que estamos proporcionando son 704, ¿verdad? Estas eran las colocadas en el perfil y estas son las de la receta. Entonces, al activar esta casilla azul de verificación cruzada de requerimientos, veremos que el requerimiento proteico aumenta, lo cual se debe a que las calorías de la receta son mucho más altas de lo esperado. Sin embargo, si bajamos de nuevo, vamos a ver, acá teníamos un requerimiento de 35.23. Entonces bajamos a lo que teníamos inicialmente, el requerimiento vuelve a ser 23.39 de proteínas. Entonces decía que si bajamos de nuevo las calorías al gasto calórico esperado de la receta, vemos que el requerimiento proteico baja de nuevo. Entonces, realmente tenemos que tener esto muy en cuenta porque si activamos la función de verificación cruzada, los requerimientos cambiarán conforme incrementemos o retiremos ingredientes de la receta. Sigamos observando el requerimiento proteico, entonces volvemos a incrementar, agregamos pechuga de pollo, el requerimiento proteico incrementó, incrementamos más nutrientes, más ingredientes en nuestra receta y va incrementando conforme a las calorías de la receta actual y no al perfil estimado original en el perfil creado para el gato. Bueno, en el lado izquierdo además tenemos unas claves instrucciones de cómo interpretar todos estos porcentajes mostrados en la pestaña del constructor de recetas. Todo lo que veamos en verde, o como lo vemos acá, implica que está cubriendo el requerimiento. Si está en rojo, implica que está excediendo el límite máximo seguro de inclusión de ese nutriente concretamente. Por ejemplo, nos vamos acá y si pusiéramos, vamos a poner de nuevo mustafina. Nos vamos acá y aquí estamos excediendo el límite seguro de inclusión de vitamina D. Muy bien, entonces para algunos ingredientes adicionalmente hay enlaces que explican cómo fueron calculados o si se realizaron algunos ajustes. Por ejemplo, aquí podemos encontrar en ácido alfa-linolénico o en ácido araquidónico esta situación. Para los minerales existe una configuración especial que permite identificar si se encuentran altos o bajos en relación a otros nutrientes. Que la casilla esté verde con letras rojas o amarillas no implica necesariamente que sea peligroso, necesite ser disminuido o aumentado. Es importante entender las interacciones minerales para ajustar con seguridad a partir de eso. Sin embargo, una buena recomendación sería mantener los minerales en un rango similar entre ellos, pero esto realmente depende de la receta y los ingredientes. En la parte inferior de esta pestaña podemos encontrar otras funciones como la lista de ingredientes por lote. En ella podemos modificar la cantidad de días para los cuales queremos que se reporten los ingredientes. 7, 14, 30 días, ¿verdad? Y de modo que tengamos inmediatamente la lista de compras. Además, podemos modificar las unidades en las cuales queremos que esto se reporte, siendo libras, onzas, kilogramos o gramos. Del lado derecho tenemos además dos gráficas, una que muestra la distribución de la fórmula en base de materia seca y otra que la muestra en distribución calórica o calorías de macronutrientes. Además, también se muestra una tabla con la configuración de biodisponibilidad por nutriente. Ya en la base de la página tenemos una función que nos permite conocer el nivel de aporte de cualquier nutriente esencial de interés. Por ejemplo, yo quisiera saber cuál de todos mis ingredientes me está aportando mayor contenido de cobre. Entonces buscamos acá, escribimos cobre y nos va a aparecer que el ingrediente que nos aporta el cobre mayoritario de esta receta es el hígado de res. Bueno, vamos a ver, finalmente podemos guardar la receta como ingrediente, lo cual nos permite
guardar la receta como un ingrediente alimenticio en la base de datos de alimentos, no en la base de datos de recetas. Si estás empleando el complemento para guardar recetas, realmente no necesitas hacer esto, pues el complemento lo hace automáticamente. Existe un video aparte para saber cómo descargar y usar la aplicación extra. Así que por favor visita el sitio de RFN para revisarlo. La siguiente pestaña corresponde al generador de recetas condensadas, el cual es muy similar a la pestaña anterior, pero se encuentra en otro formato más sencillo de visualizar desde un dispositivo móvil y no presenta todas las características de la pestaña anterior. Arriba tenemos el perfil de la mascota. Al lado izquierdo tenemos la lista de ingredientes. Al lado derecho tenemos el análisis de nutrientes, así como, vamos a ver acá, la contribución de nutrientes por ingrediente, y en la parte inferior, vamos a ver, tenemos la lista de ingredientes por lote, así como las dos gráficas que muestran la distribución de la fórmula, y tanto en base de materia seca como en calorías de macronutrientes, así como la tabla con la configuración de biodisponibilidad. Seguidamente tenemos la pestaña de recetas guardadas, en la cual podrás encontrar 3 recetas previamente cargadas, balanceadas acorde a NRC. Por ejemplo, acá vemos que esta es una receta cruda para perros, acá tenemos una receta cocida para perros y finalmente una receta para gatos, cruda. La principal función de esta pestaña es guardar recetas en un formato que facilite su edición en el futuro, almacenando los datos de la mascota, ingredientes y cantidades. Si estás empleando el complemento, las recetas se guardarán automáticamente cuando selecciones guardar receta. Después encontramos la base de datos de alimentos, que es donde los ingredientes y recetas están almacenados. En las columnas del lado izquierdo hallarás la lista de nutrientes. Podrás notar también que se mencionan algunos que no son esenciales. Por ejemplo, acá vemos tocotrienoles, también tenemos criptoxantina, caroteno, licopeno. La siguiente columna, esta que vemos acá, es la de instrucciones, por lo que si necesitas más información acerca de la base de datos de alimentos, puedes hallarla acá. Todas las columnas siguientes, todas estas de acá, no lo voy a seleccionar, todas estas de acá corresponden a los ingredientes. Algo importante que debes notar acerca de los ingredientes es que pueden ser categorizados. Por ejemplo, desplegamos esta pestaña y pueden ser clasificados de acuerdo a su origen: en animal, almidones cocidos, otras plantas, suplementos y recetas. Recordemos que la biodisponibilidad va a estar estrechamente relacionada con el origen del alimento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se trata de un tejido animal, hay muchísima mayor biodisponibilidad que si, por ejemplo, se trata de un almidón cocido o de otras plantas, aunque claro, depende del nutriente específico del que estemos hablando. Para todos, excepto los suplementos, el tamaño de la porción será un valor numérico, de acuerdo al número de gramos con el que se realizó el análisis del alimento, que en la mayor parte de los casos, como vemos acá, es 100 gramos. En el caso de los suplementos, suele haber diferentes tamaños de la porción, que usualmente están expresados a modo de texto, entiéndase cápsulas, cucharaditas, tabletas, etc. Esto lo podemos observar acá. Y acá tenemos, por ejemplo, cápsulas, tabletas, gotas, cápsulas suaves, ¿verdad? Y gramos también, ¿verdad? Entonces todo depende de en qué esté expresado nuestro suplemento en concreto. Cuando agregues un suplemento es muy importante que revises la etiqueta posterior y te asegures que el tamaño colocado de la porción corresponde al análisis nutricional indicado. La siguiente pestaña es el reporte de la receta, la cual es una presentación de la receta que incluye los ingredientes y el análisis. En esta cajita puedes seleccionar la receta de la cual deseas el reporte. Por ejemplo, acá vamos a seleccionar receta cruda para gato balanceada acorde a NRC. A la derecha, las unidades en las cuales deseas que se exprese, siendo estas gramos, kilogramos, onzas o libras, y la cantidad de días para los cuales deseas la receta. En la parte inferior tenemos la información de la mascota, así como el análisis de la receta.
A la derecha de nuevo tenemos la opción para verificación cruzada de los requerimientos. Y también tenemos la opción de elegir si los requerimientos serán expresados como totales absolutos o más bien como totales relativos. Por ejemplo, si elegimos totales absolutos, entonces nos indica cuál es el requerimiento y cuál es el total aportado por la receta por cada nutriente esencial. Si elegimos, por ejemplo, totales relativos, entonces nos dice, acorde al requerimiento, qué porcentaje nos está aportando la receta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso nos está aportando casi 3 veces de lo requerido de calcio. El análisis, que observamos acá, mostrará exclusivamente los nutrientes marcados como esenciales por AFCO, FEDIAF y NRC. Sin embargo, si te interesa revisar otros nutrientes no esenciales, puedes dar clic en estas flechitas. Y aparecerán todos aquellos nutrientes no marcados como esenciales. Por último, tenemos el convertidor de AFCO, una nueva pestaña en relación a la última versión de la hoja de cálculo, que permite convertir fácilmente análisis comerciales a una fórmula que es aceptable para la base de datos de alimentos de la hoja de cálculo de RFN, así como estimar algunos nutrientes que no están reportados en caso estés empleando una fórmula balanceada con AFCO. Sin embargo, algo importante a mencionar es que los valores estimados serán colocados automáticamente de acuerdo a los valores mínimos reportados para la etapa de vida para la cual fue formulada la croqueta. Es sumamente importante que solo emplees esta herramienta cuando estés segura que el alimento ha sido formulado acorde a los estándares de AFCO. Debemos recordar que AFCO no es una entidad regulatoria, por lo que, a pesar que se generan estos requerimientos, depende de la compañía y del estado productor cumplirlos. Si tienes duda en relación a si el alimento que estás proporcionando cubre o no los requerimientos enlistados por AFCO, puedes ingresar a este enlace. Otro aspecto importante es que solo deberás llenar las filas de peso del animal, esto que vemos acá, y las calorías mínimas si el alimento que estás ofreciendo indica cantidades específicas a proporcionar de acuerdo al peso. Si estás utilizando un alimento crudo balanceado con AFCO que emplea porcentajes del peso corporal como guía de alimentación, no escribas en estas áreas, pues puedes sobre o infraestimar el perfil nutricional. Llénalas únicamente si estás empleando una croqueta que indica una cantidad específica por peso. Por último, recuerda que esta es una estimación. Si estás formulando para cualquier mascota que necesite niveles nutricionales específicos, tales como seniors o fórmulas para patologías, analiza si esta estimación es suficiente y correcta para tu caso. Bueno, entonces vamos a ingresar unas croquetas de ejemplo. Acá tenemos Siwi-Pig, que es una fórmula para perros y de cordero. Entonces, la primera información que se nos solicita es la especie para la cual está destinada, pues serían perros, peso de etapa de la vida para la cual fue formulada, esto simplemente vemos el empaque, ¿verdad? Y justo acá nos dice para todas las razas de perros y para todas las etapas de vida. Entonces, eso es lo que colocamos acá. Aquí dice crecimiento o todas las etapas de vida o mantenimiento adulto. Bueno, posteriormente nos pide el peso del animal y calorías mínimas. Para eso nos vamos a ir a la guía de alimentación de la bolsa y ubicamos un punto medio. Vamos a utilizar 5 kilos. Para 5 kilos se recomiendan 69 gramos de esta fórmula. Entonces acá colocamos 5 kilos, ¿verdad? Aquí la dimensional es súper importante, kilogramos. Y posteriormente nos dice calorías mínimas. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Entonces aquí nos está una pequeña pestaña, ¿verdad? Por si recuerdan de todo el tutorial, acá podemos encontrar información extra. Y entonces, ¿cómo calculamos estas calorías? Nos vamos al análisis garantizado y acá nos indica que por cada kilo de alimento, o sea, por cada 1000 gramos de alimento, vamos a tener 5600 kilocalorías. Hacemos una simple regla de 3. Y entonces obtenemos que por 69 gramos vamos a necesitar 386.4 kilocalorías. Entonces, más bien van a haber 386.4 kilocalorías en 69 gramos. Bueno, posteriormente continuamos con el análisis garantizado
Y entonces acá nos piden los valores energéticos, la humedad, la ceniza, la proteína, las grasas y la fibra. Simplemente nos vamos a la base de datos reportada por SeaWePeak y acá nos indica todos estos valores. Simplemente los copiamos y colocamos que acá fueron por porcentaje. Y acá las kilocalorías por kilo, ¿verdad? Entonces, realmente en este punto el perfil estimado estará completo, por lo que simplemente copiaremos los datos de la columna lila, solo los valores, y los pegaremos en la base de datos de alimentos, de la misma manera que copiamos los valores del perfil de la mascota. También puedes utilizar el complemento para guardar estos datos. Muchas marcas de alimento proporcionarán únicamente esta información, el análisis garantizado. Sin embargo, algunas otras pueden proporcionar un análisis detallado de la fórmula, por lo que podrás ingresarlo manualmente de la siguiente manera. Bajo el título de Información Nutricional Adicional, deberás seleccionar si esta será ingresada como base de materia seca o como alimento. Por ejemplo, acá en el caso de SeaWePeak te permite descargar un análisis completo y yo ya lo descargué por acá. Entonces acá observamos, aquí está el análisis como alimento y aquí está como materia seca. Puedes elegir cualquiera de los dos, lo importante es especificarlo en este recuadro, como alimento o como materia seca, ¿verdad? Entonces vamos a elegir como alimento y, por ejemplo, quisiéramos ingresar concretamente el valor del calcio, entonces es 1.88%, nos vamos para acá. Y buscamos calcio, entonces ponemos 1.88 y seleccionamos la unidad que sería en porcentaje. También es importante indicar, por ejemplo, si tenemos, si se tratara de cobre, por ejemplo, vamos a verificarlo, serían 66 miligramos por kilogramo. Entonces acá buscamos, ingresamos 66 y la dimensional, miligramos por kilogramo. Si se tratara de vitaminas, haríamos lo mismo. Por ejemplo, vitamina A serían 169.480 unidades internacionales por kilo. Las ingresamos de la misma manera. Buscamos vitamina A. $169.480 y unidades internacionales por kilo, según lo indicado en el análisis. Y listo. Entonces, a través de esto, nuestros valores estimados irán cambiando un poco. Ustedes lo pueden corroborar dependiendo, o sea, ya los valores ingresados manualmente modificarán un poco esta tabla. Y bueno, este es el final del tutorial. Si tienes alguna duda, por favor, escribe a Jenny o a bettercellsnutrition.com. Esta página siempre está, este correo, ¿verdad? En realidad es support@bettercellsnutrition.com. Esta la puedes encontrar al inicio, si requieres como el correo específico escrito. La podemos encontrar acá en la sección de configuración. Aquí encontramos a Jenny@bettercellsnutrition o si no, les decía a la de support, ¿verdad? Cualquiera de estas dos podemos escribir si tuviéramos cualquier duda.